Bueno, ahora sí, vamos a entrar al sermón. Bendito sea el Señor. El tema de hoy va a seguir trayendo mucha luz. Indevorables 3, y este tema se titula La última dosis. Esos títulos son, son bárbaros, esos son del Señor. ¿Quién no recuerda la batalla de Samuel en Samuel 2, 5 y 19, allí de David contra Goliat? ¿Quién no la recuerda? Todos recordamos esa batalla, ¿no? Fue algo épico que pasó en ese momento, ¿no? Impresionante. Y las mujeres cantaban en esa época: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y David pudo haberse quedado con esa victoria, ¿cierto? Con esa espada y haberla cargado, mostrando a todo el mundo que él un día había matado a un gigante. Y le decían el mata ¿qué? El mata gigantes. Pero no se quedó con eso. Se pudo haber quedado siempre con esa idea de que una victoria pasada hubiera sido suficiente para toda su vida. Pues, nosotros podríamos estar viviendo en esa victoria. En la victoria de hace años tuve un encuentro con Dios. Hace tiempo el Señor me habló. Una vez me soñé. Una vez el Señor me dio una revelación. Gracias. ¿Podríamos nosotros estar en eso? Viviendo de una batalla o de una victoria pasada en donde Dios nos dio una victoria. Ahora, sí vivimos en una victoria que es permanente, pero en una relación continua. Es que hay que trazar correctamente el plan del Señor. Amén. Segunda de Samuel 5:19 dice: y entonces David consultó a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ahí vemos que él ya había matado al gigante y él ya poder estar ahí parado diciendo: oiga, yo ya maté al gigante, esa gente cuando me vea tienes que salir corriendo. ¿Cierto? ¿Lo hizo? ¿Por qué no lo habrá hecho? Sino que siempre consultaba al Señor. Y eso de consultar es una intimidad, es una relación, es una dependencia. Y si Dios lo hizo todo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Relación, intimidad, dependencia. Pero la dependencia no es solamente porque me dé, sino es por intimidad. Papá es bueno, es maravilloso. Qué tan bello es poderse acercar en Él y saber que Él todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo cuán maravilloso es su amor para con nosotros. Antier, es que han sido tiempos tan especiales de plenitud. Estaba despierto temprano en la madrugada y estaba preparando un tema. Y el Señor, le dije: Señor, ¿cómo podríamos llamar este espacio en donde estamos compartiendo estos minutos ahí a través de las redes sociales? Y empecé como mesa para dos, como algo de un devocional, como a solas, como cosas así, como buscando esa idea. Y el Señor va y me dice a mí: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis. Y yo: uy, eso está muy fuerte, ¿cómo voy a poner yo eso en un título? Y el Señor me va revelando como a alguien que encuentra un diario de un enamorado y empieza a leer la historia de su enamorado, todo lo que él había hecho por esa persona. Y me da la palabra, me dice: ¿cómo me dice el Señor? Desde el diario. De ese que me amó primero.
Y me revela eso, y eso fue, yo solamente hice una pregunta, pero me descargó una información que a esa hora de la mañana me quebrantó. Verle a Él haciendo todo desde Génesis, todas las cosas, creando el cielo, apartando la noche, la luz, haciendo tantas cosas para que nosotros pudiéramos gozar de su bienestar. Eso es otra cosa. Consultar con Él es una intimidad de descanso, porque no nos hemos podido acercar porque nos habían enseñado que era por nuestros méritos, por lo que nosotros habíamos hecho, y si lo habíamos hecho bien, podíamos acercarnos, y si no, de pronto papá nos castigaba. Pero entonces lo que el rey David nos está mostrando es una cosa. Hagamos esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te aplicaste una dosis? Si la dosis da vida y la dosis es Cristo, ¿cuándo fue la última vez? Y esto no es para traer culpa ni condenación, porque la persona del Señor Jesús no viene a castigarnos, sino viene a motivarnos, en el sentido de decir: ¿me permites abrazarte otra vez? ¿Estás dispuesto otra vez a seguir recibiendo ese amor? Y hay veces decimos, espera. Y el Señor espera. Él nos da nuestro tiempo, porque en este tiempo estamos en el tiempo de su gracia, de su favor. No estamos hablando entonces de una dosis para el cuerpo, ¿no? Pero sí viene siendo reflejada. Estamos hablando del Señor, ¿no? La conversación que renueva nuestras fuerzas, donde su presencia llena y es suficiente para calmarlas a diario. Es su presencia, porque solo su presencia, cuando nosotros empezamos a quitar la mirada de Él, empezamos a buscar en dónde empezamos a llenar nuestra ausencia o nuestra carencia. Entonces, hay veces estamos en el lugar indicado, con la persona indicada y dependiendo de Él, pero cuando no dependo de Él, lógicamente empiezo a depender ¿de quién? De las circunstancias, o empiezo a depender de mi conocimiento, del yo, empiezo a depender de los recursos que están a mi lado. Y el Señor puso los recursos, pero dice en Romanos que prefirieron ¿qué? Amar. ¿Darle adoración a quién? A la creación y no al Creador. Entonces hay muchas personas que tuvieron un encuentro real con el Señor. No fue una mentira, fue algo real. Hace muchos años allá, en un lugar, el Señor me bautizó a mí en el Espíritu Santo. Hablé en lenguas por primera vez, tendría yo unos 11, 12 años quizás. Estábamos en un ayuno de 20 días y el Espíritu Santo no solamente me habitaba, sino que ese día vino sobre mí, y entré en un cuarto, y en esa habitación estuve con papá en una intimidad tan impresionante que yo pensé que había pasado una hora. Y eso había sucedido a las 11 de la mañana y eran las 8 de la noche, y yo pensé que había pasado una hora. Es que el tiempo se congela en su presencia. Y lo que veíamos como grave, como importante, todo eso pierde es su valor, su sentido. Y solamente en la presencia de Dios hay esa plenitud. Pero ¿pude yo vivir de eso que el Señor en ese tiempo había hecho conmigo? Sí. Y viví mucho tiempo de eso, y de hecho mucho tiempo le prediqué a las demás personas de eso que Dios tuvo en esa época, a mucha gente. Es que Dios de verdad es real, pero mi Dios en ese momento se quedó en ese momento de intimidad, el que el Espíritu Santo me había bautizado y que yo había tenido una comunión con Él. Pero eso sucedió por falta de revelación y del verdadero evangelio.
Porque si a mí me hubieran explicado que el Señor no solamente venía, sino que me habitaba, para mí hubiera sido otra cosa. Porque si a mí me hubieran explicado que el Señor no es por mi comportamiento, sino es por su naturaleza en mi vida que transforma y que me hace nacer de nuevo, todo hubiera cambiado en mi vida. Ahora lo sabemos, pero el saberlo no quiere decir que eso sea revelación, sino información. Y tiene que volverse, ¿qué? Transformación. No puede ser simplemente algo que se quede ahí. Sí, Dios existe, sí, Dios me habita, sí. Por eso no puedo tener intimidad con Él. ¿Por qué no puedo tener intimidad? Porque si la información no es correcta, se convierte en revelación y trae transformación, no hay nada. ¿O estoy equivocado? Hubo un momento, a todos nos ha sucedido, donde el Espíritu Santo vino y a nosotros nos empezó a mostrar que esa conducta no era de esa naturaleza y dejamos de hacer cosas. Pero como el resultado es, ya dejé de hacer esa cosa, ya vencí al gigante, ya está muerto. Hay otra revelación más bárbara y el Señor dice: cuídense de las pequeñas zorrillas. No es gigantes, porque las cosas que creemos que son minuciosas, entonces es una relación constante. Ahora, esto no es culpa ni es condenación, no. Estamos enseñando, aprendiendo, todos estamos en esto. Primero el Señor viene y me habla a mí. Entonces, los encuentros fueron reales, no fueron imaginarios, no fueron emocionales, fueron auténticos. El problema no es que la medicina no funciona, el problema es que a veces seguimos viviendo desde el recuerdo de aquellas dosis que tomamos en ese momento. ¿Cierto? O sea, sí fue de verdad, sí fue un momento pleno. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Pero podemos estar viviendo de eso. Entonces el problema es que a veces seguimos viviendo del recuerdo de aquellas dosis y hoy no hablemos nosotros hoy de condenación, pero el Señor nos sigue a nosotros invitando a que no nos levantemos de la mesa, no a que nos sentemos. Tú ya estás sentado en la gracia del Señor, tú ya estás disfrutando de papá, tú ya lo sabes, pero el Señor está diciendo: no, ven, espérate. No es como tú lo has visto, lo has mirado. Ven, yo te sigo enseñando. Entonces, ¿puede una victoria pasada reemplazar una relación presente? Esa pregunta está muy bárbara. Puede suceder. Coronel, ¿tú qué crees? ¿Puede una victoria? Está muy bárbara esa pregunta. ¿Puede una victoria pasada reemplazar una relación presente? Relación. El Señor hace tiempo organizó mi hogar. El Señor hace tiempo me sacó ¿de dónde? De las cantinas. El Señor hace tiempo me permitió dejar tal hábito esclavizante. El Señor hace tiempo me sanó. El Señor, pero ya eso se puede volver. Por eso el rey David decía: alma mía, acuérdate de Jehová y no olvides ninguna de sus beneficios, porque nosotros tenemos la tendencia a volver las cosas, se nos van. Somos como sin memoria, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mira, estábamos hablando del rey David. Todos conocemos a David, a Goliat, la piedra, el gigante, la victoria, el aplauso, la celebración. Pero Dios nunca quiso que David viviera el resultado de la pelea, del recuerdo de quién, de esa batalla con Goliat. Fue un momento y esa piedra estaba, y todo el mundo puede mirar a David. Es que de hecho todo el mundo recuerda a David contra Goliat. ¿Quién recuerda la piedra y la persona que guió la piedra? Se quita David en medio. Este evangelio no gusta. No gusta. Porque el protagónico se va. Porque ya no es el rey David. ¿Cierto que no? Y empieza el Señor a centrarnos. ¿Quién guió la piedra?
¿Cuál fue la mano que llevó la piedra a tumbar a Goliat? Goliat fue una batalla, ¿no? Pero la presencia de Dios es un estilo de vida. Un estilo. O sea, una cosa era esa batalla. ¿Tú mantienes en batalla todo el tiempo? ¿O mantienes en el reposo constantemente? Porque la persona del Señor Jesús es la obra completa. Pero no vamos a hacer spoiler. Y cuando los filisteos regresaron, David volvió a consultar. Quiere decir una cosa, hermano. Mire, el enemigo vuelve otra vez a golpear su puerta. Si usted anteriormente hizo, vuelve otra vez a golpear. ¿Y por qué no te tomas una? ¿O por qué no miras aquello? ¿O por qué no dependes de aquello? ¿Te acuerdas que ahí había una recompensa momentánea? Allá no te sentías tan mal. Vuelve y golpea. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, vuelve y golpea. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué somos indevorables? El tema de hoy, ¿cómo se llama? Indevorables 3, ¿qué? La última dosis. Hemos venido trabajando todo este tema con preguntas sueltas, preguntas como, ¿qué preguntas habíamos hecho desde Indevorables 1, ¿no, Rubén? Nos colocamos un momentico en primera de Pedro 5:8 y una de las preguntas era que si habían indevorables, porque el versículo lo habla, ¿no? Y en realidad cuando lo pregunta es porque sí hay indevorables. Y hay, hay personas que no somos indevorables, pero hay otros que sí son devorables. Y a ellos está buscando. Sí, recuerde, pero temo que como a Eva la serpiente la engañó con su astucia, ¿con qué la engañó? Con su astucia. ¿Pero con una qué? No, fue con una pregunta. Que era mentirosa, sí. Pero es una pregunta y el enemigo vuelve y dice, ¿de verdad usted ya está sano? La misma. ¿Cierto? No es algo, es que el hombre, como decíamos, el hombre se prepara nuevamente y todos los días monta una nueva estrategia, ¿no? Puras mentiras, ¿no? Sí. Entonces la estrategia de David no cambió. Recuerden que la estrategia de David no cambió. David, ¿qué hizo? Consultó otra vez ahí en 2 de Samuel 5:23. Entonces David consultó a Jehová y le respondió, no subas. En el otro era Samuel, ¿qué? 5:19. 2 de Samuel 5:19. Y aquí en 5:23 volvió y consultó, Señor, ¿he de ir a hacer tal cosa? O sea, volvió otra vez y se miró en el espejo, según Santiago. ¿Cuál es el espejo, amado? Mira, pero el que se ve en el espejo y se olvida y se quita y se olvida cómo era, es semejante al hombre que necio. ¿Por qué? Porque, a ver, este ejemplo coloquémoslo fácil. ¿Cómo nos sentimos? Y le preguntan rápido a una persona, ¿cómo se siente, amado Milton? Bien, ¿cierto? ¿Le duele algo? Listo, ahí estamos hablando de dos partes, emociones y cuerpo. ¿Y en el espíritu? ¿Pero cómo lo sabes? Sí, porque en ese momento estamos comiendo. Pero es que el espíritu, el único que sabe es Dios. Por eso la palabra es el espejo. Él es el que nos dice de una vez cómo somos en el espíritu. ¿Cierto o estoy equivocado? Por eso el Señor dice, es semejante al el hombre que se mira en el espejo y quitándose se olvida de quién era. ¿Quién es el que le dice cómo es? La palabra.
Y el Señor dice, ya fue consumado, ya eres victorioso, ya estás sano, sí hay batallas, pero yo ya vencí. Satanás es el inquilino que no se quiere ir, que no quiere soltar, pero ya eso ya fue el dictado y el dictamen ya fue hecho, ya en esto vamos a ir a quitarle la tierra, ya, porque ya el derecho es nuestro. ¿Cierto o equivocados? Pero el Señor, como la fe, nosotros nos alimentamos, lo que oímos, ¿qué? Se nos añade. Entonces empezamos a vivir o desde la condenación, la culpa, y desde, no vivimos ya desde victoria, desde posición, desde Cristo lo hizo, sino estamos viviendo y ahora ¿quién? ¿Cómo hacemos? No, eso se ve tan incierto el futuro. Bueno, yo no sé. Entonces, ¿por qué la victoria de ayer no sustituye la dirección de hoy? Pregunta. ¿Por qué la victoria de ayer no sustituye la dirección de hoy? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La piedra que derribó al gigante o la mano que Dios dirigió la piedra? Era lo que estábamos hablando ahorita. Todo el mundo recuerda a David lanzando la piedra, pero nadie recuerda quién dirigió la piedra a derrumbar el gigante. ¿Nos podemos olvidar? ¿No podemos estar olvidando que estamos escondidos en Cristo Jesús? ¿Sí? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿estoy viviendo de la medicina o del recuerdo de la medicina? Otra vez, ¿estoy viviendo de la medicina o del recuerdo de la medicina? ¿Esto podría ser un efecto placebo? ¿Podría ser un efecto placebo? ¿Qué es un efecto placebo? De alguna manera podría ser un efecto placebo. Es personas que creen que están tomando la medicina, pero se comen un dulce. ¿Cierto? Podría, o sea, no es que sea como el símil correcto, pero podría, sí podría ser. ¿Sí o no? ¿Cierto? Podría, ¿cierto? No porque el encuentro haya sido falso, fue real, la experiencia fue real, la victoria fue real, la gracia fue real, pero el recuerdo puede darnos una sensación de cercanía mientras la relación se enfría. Ay, hermano, yo sé que yo ya soy victorioso. Ya, yo vivo en su plenitud. Yo no necesito hacer más. Y si algo necesitamos es comer, porque la manera como nos defendemos contra el adversario es ¿cómo? Comiendo a Cristo. ¿Aprendiendo a quién? A Cristo. ¿No de qué? No de Cristo. Mire la diferencia, por favor. No es que, no es de Cristo, es a Cristo. ¿Por qué es a Cristo? Porque vive dentro de mí. Porque Él me da el poder, la victoria, pero Él es la victoria. Yo ya no vivo detrás de cosas superficiales, yo ya no estoy buscando otra cosa, yo ya no me resuelvo. Ay, papito, es que esto es impresionante. Yo ya no me resuelvo si las demás personas me miran, si las demás personas me validan, si las demás personas se me acercan, si otro me dice, yo ya no vivo en absolutamente nada de esas cosas, yo ya vivo en la plenitud de que Cristo me habita. Amén. ¿Necesitas más? Bueno, entonces ven y estudiemos y aprendamos de su plenitud, porque es gracia sobre gracia y más, hermano. Y cada vez que necesites va a haber más y más y más. Entonces el recuerdo puede dar ¿qué? Cercanía aparente, pero la relación se está enfriando. ¿Tú has vivido de mirar una foto? Eso es bien impresionante. Ponle cuidado.
Un hombre se fue para un encuentro y su esposa le escribió durante los 7 días que la persona vivió en el encuentro, le escribió todos los días una carta. Entonces él sacaba esa carta, la miraba, la leía y decía, ay, mi esposa tan bonita. Y olía la carta y la guardaba. Al otro día era una camisa nueva que tenía algún eslogan, alguna cosa, y ella, ay, el hombre, ay, tan bella que era mi esposa, tan bella que mi esposa, esto y lo otro. Y terminó el encuentro a los 7 días y regresó otra vez a la casa. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue? Ir a guardar todas las cosas que la esposa le había dado. Y la esposa estaba ahí. ¿Qué era lo correcto? Abrazar a su esposa, disfrutar a su esposa, regocijarse con su esposa. Sí estamos entendiendo. Recuerdo, hay veces las cosas son impresionantes, los recuerdos. Oh, yo recuerdo ese Dios que esa vez me dio la victoria. Bueno, listo, si tú lo recuerdas, porque cuando estás enfrentando una circunstancia, ¿acaso es que ahora el problema es más grande que tu Dios? Bueno, otra vez, recordemos ese ejercicio. ¿Cómo era? Yo recuerdo que con mi esposa nos poníamos citas para ayunar y nos encontrábamos a las 6 de la mañana y ella llegaba a las 6:05 corriendo. 6 de la mañana tenía que atravesar todo el Lucero para llegar hasta las Acacias y por lomas y todo eso. Eso no le interesaba, eso corría porque nos íbamos a encontrar. Pues sí, pero y lo mismo yo la esperaba 3 horas. Sí. En esa época no había celular, no había teléfono. Bueno, entonces nos encontramos mañana. Después yo salgo de las prácticas de la universidad y nos encontramos. Yo sabía que ella llegaba y hay veces se demoraba 3 horas y yo ahí para. A mí eso no me causaba gravedad ni esfuerzo ni nada de eso. Para mí era una plenitud. Yo estaba, cuando la veía ya que frenaba justo ahí el bus y ella bajaba, yo ahí le daba la mano, enamorado. ¿Qué tiene que ver todo eso con el Señor? ¿Cuál es tu primer amor? Porque siempre vamos a regresar a donde fuimos amados. Eso es muy especial, amado. Mira, ¿sabes qué es? Muchas personas aceptan el maltrato, muchas personas aceptan que los pisoteen, muchas de esa cantidad de cosas, pero no, entiéndeme una cosa, no, ellos saben que están siendo maltratados. Lo que sucede es que nosotros nos vendieron la idea de que el maltrato es amor. Porque te quiero, te aporro. Porque te quiero, te aporro y te doy duro. ¿De pollo? Entonces volvamos otra vez a esta revelación que el Señor nos está hoy trayendo. Amado, yo no preparé la enseñanza sabiendo que tú ibas a llegar a este lugar. No. Yo preparé la enseñanza desde la revelación del Señor. Amén. Inclusive estábamos hablando con el pastor Rubén, ¿cuándo fue? Hemos estado hablando de este tema, ¿cierto? El primer amor. ¿Hace cuánto? Sí. Hemos estado hablando de esta revelación. Entonces, las personas no vuelven a un lugar muchas veces porque la persona, ella sabe que la están maltratando de alguna manera, pero esa persona relaciona el maltrato con amor. Y hay veces sabemos que nos ofenden, que nos pisotean, que nos tiran cualquier cantidad de cosas, pero en donde tú te sentiste amado una vez, ahí vuelves otra vez. No estás buscando maltrato, estás buscando lo que sentiste por primera vez. A tu amado. ¿A quién? A tu amado. Mi amado es el más grande de todos, entre todos, porque cuando tú tuviste esa revelación, fue vida. Hubo vida que salió de ti. Plenitud, Pablo lo dice. Amén. Plenitud. Tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor y tus primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Ay, amado. Era ese amor que me inspiraba, que me motivaba, que yo quería
¿Querías encontrarte con tu amado? ¿Sí? ¿Era gravoso correr a esa hora? ¿O yo esperar esas 3 horas? No, eso era sabroso, hermano. Claro, el resultado, hermano. Yo, Señor. Ahora hablo del Señor, ¿no? Ahora sé que no es simplemente algo que pueda pasar, sino que yo aquí estoy en la presencia del Señor. Y yo me voy y estoy en su presencia. Y tengo ahora oro sin cesar. Uy, ¿cómo así? ¿No es que no se cansa de la lengua? No, ese versículo al traducido es, estoy ¿qué? Consciente de la presencia de Dios permanentemente. Claro, cambia, ¿no? Entonces, el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David no vivía del recuerdo del agua. ¿Cada cuánto nos da sed? Tú vas a un examen médico y le preguntan, ¿y si está tomando agüita? Porque debería estarse tomando mínimo ¿cuántos? 8 vasos diarios de agua. Si está tomando agua para que sus riñones funcionen, para todo eso, para que le ayude a eliminar toxinas y todo eso. Y esto es muy espiritual, hermano. El agua quita la sed. ¡Oh! Una revelación bárbara. ¿Sí sabían? ¿Sí o no? Sí, el agua quita la sed. Pero el agua que da vida es la que el Señor Jesús nos da. Amén, amén. No volvemos a tener sed, pero eso es en cuanto a qué. Sí, o sea, sí vuelve a dar sed, pero ya no es sed de ir a consumir cosas, sino de beber del agua viva, que es el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que extrañas más? ¿La experiencia que tuve con Dios o al Dios de aquella experiencia? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú extrañas? Seguramente fue esa intimidad de ese momento. ¿Lo extrañaste? Ese momento en donde sentiste su abrazo, su caricia, su bienestar, su calidez, que te decía te amo, que decía eres mi niño, mi niña. ¿Estás seguro en los brazos de papá? Sí. Y eres capaz de aceptar cualquier cosa por intentar otra vez tener ese encuentro. Mi amado, tú solamente necesitas entender que Él te mora todo el tiempo, que no tienes que vivir del recuerdo de esa vez, que puede ser constantemente. Hermano, yo antier el Señor me estaba hablando de esa revelación, de ese diario y de todo lo que Él había hecho y que yo lo podía leer y que podía disfrutarlo y que podía hacer como, a ver si recuerdan ustedes a Betty la Fea cuando Armando encontró el diario de Betty la Fea y Armando lloraba y toda esa cosa porque él había hecho malvado y ella, sí, ¿recuerdan todo eso? Mucha novela. Pero todo esto es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esa no es la historia de David, esa no es la historia de Abraham, esa no es la historia de Adán, esta es la escritura de mi amado haciendo para tener un plan para que yo pudiera acercarme nuevamente a papá. ¿O estoy equivocado? La historia de amor escrita de Dios a través de personas que a pesar de que fallaron, que se equivocaron, que esto, que lo otro, finalmente, ¿quién triunfó? Bueno, el mensajero vino, el mensaje se dio y fue suficiente.
Entonces extrañamos que se extraña la experiencia que tuve con Dios o al Dios de aquella experiencia. Puedes estar extrañando la experiencia, pero te olvidas que el Dios de la experiencia todo el tiempo está con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué David se siguió preguntando después de vencer a Goliat? ¿Por qué él siguió ahí en la presencia del Señor? ¿Qué fue lo que él entendió? Mira, la dependencia no es debilidad, la dependencia es madurez. Hay personas que creen que después de muchos años ya no necesitan preguntar, ya no necesito buscar, ya no necesitas esperar en Dios. Pero el rey David pensaba diferente. ¿Qué pensaba el rey David? Él tiene la respuesta. ¿Sí o no? ¿Qué pensaba el rey David? Él lo sabe todo. Él tiene los contactos, las agendas. Él conoce al universo entero. Si yo necesito una persona, el Señor la sabe, la conoce. El Señor sabe. Es que es tanto así que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo da instrucciones. Ve a la casa de Cornelio y dirección a tal lado. Él es un GPS. ¿O estoy equivocado? Él dice, ve, hay un hombre, Saulo, que, yo por allá no voy, no que es perseguidor de la iglesia. No, ve que yo lo voy a sanar y esto y lo otro. Está ubicado en tal calle, voltee por tal lado, vaya. ¿Tiene todos los contactos o no? Y nosotros a veces estamos ahí. Si alguien más que sea me ayudara. Si alguien me oiga. Bueno, no sé, es que yo soy como dramático. David por eso consultaba, por eso adoraba y por eso dependía. Hermano, el problema de Adán y Eva fue que desobedecieron o que fueron independientes. Fue independencia, ¿sí o no? Por eso desobedecieron. Ay, eso Dios. Sí, pero de alguna forma hubo ahí esa incredulidad, ¿no? Entonces, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor no dijo, harán menos. El Señor no dijo, separado de mí, separados de mí, lo que les va a suceder es que un día les va a ir bien y al otro día les va a ir mal. No, que el Señor fue contundente. Ahora miren un pámpano. ¿Cómo es la figura del pámpano? ¿Quién es la vid? El Señor Jesús. ¿Y el pámpano qué hace? ¿Cuál es el ejercicio del pámpano? Es como una hoja, ¿cierto? Ahí, ¿cuándo han visto una hoja con patas? O con alas. ¿Alguna vez? ¿No, cierto que no? Está ahí adherida. Y en el momento en el que se corta, se le va a ¿qué? Ya no hay fotosíntesis, ya no hay absolutamente nada. ¿Cierto? Muere. Ahí ya no hay nada. Por eso el Señor dice, Él sigue siendo la medicina. Él sigue siendo la fuerza y la fuente sigue siendo el Señor Jesús. ¿Cierto o no? Amén, cierto. Bueno, entonces ¿por qué vivimos de un recuerdo? Ahora, entendamos una cosa, esto hay que trazarlo muy bien. Estoy repartiendo la medicina que yo mismo dejé de tomar.
tengo una pasta que es tan buena para el del dolor de cabeza, pero es buena, hermano. Claro que yo hace rato no me la tomo porque es que a mí sí. Yo me la tomé hace rato y cuando yo me la tomaba funcionaba. La pregunta, ¿estoy repartiendo la medicina que yo mismo dejé de tomar? Entonces nosotros podemos aconsejar, predicar, servir, animar, orar por otros y mientras tanto olvidarnos de sentarnos a la mesa. ¿Aló? ¿Amén o ayayay? ¿Cierto? Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Amado, mira, por favor, esto no es culpa, esto no es condenación, esto no es que te voy a apoyar. Eso era en el sistema antiguo, esto es otra cosa. Papá viene, nos restaura, nos levanta, nos dice, ¿te puedo abrazar hoy también? ¿Cierto? Y no es una acusación, es una invitación, porque Dios no solamente quiere que sirvas o que seas un instrumento de su gracia. El Señor no quiere solamente eso. Él quiere alimentarnos. Él es nuestra fuente todo el tiempo. Amén, amén. Todo el tiempo. Dije todo el tiempo. Amén. Dije todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo, amado. Amén. Amén. Parece que tuviera un tip ahí. Salmos 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire, el rey David, hay algo que era impresionante. El rey David era mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Que él vio al Señor Jesús. Él vio al Mesías. Entonces él decía, Jesús es mi pastor. Él es mi salvador. Amén. Entonces él, antes de ser rey, antes de dirigir a otros, aprendió a ser guiado. ¿Estamos equivocados? Mire, hermano, el que no se deja guiar no sirve para guiar. Porque siempre dependemos de otros. ¿Quién es la cabeza de la congregación? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesús. Pero ¿a dónde podemos recibir instrucción? ¿A dónde? ¿Quién nos va a decir a nosotros, venga hermano, es que vamos a la congregación? ¿Por qué venimos a la congregación? Venimos a la congregación porque todo el tiempo estamos recibiendo de papá para poder enfrentar esta semana, cuando vayan a enfrentar cualquier circunstancia, todo lo que hoy estamos recibiendo acá, tú vas a decir, mentiroso Satanás, Cristo ya me hizo más que vencedor. Amén. 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 Que viene la condenación y la culpa si hubieras hecho. Mentiroso. Yo ya no dependo de lo que los demás dicen. Yo tengo es plenitud en el Señor Jesús. Amén. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, Él aprendió a ser guiado. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que buscamos a Dios no para ser instrumento, sino para sentarnos en la mesa y disfrutar de Él? Esto podría ser una enseñanza desde la condenación y la culpa. ¿Has orado lo suficiente? ¿Has ayunado? ¿Cuántas horas has leído la Biblia? Pero el Señor no lo hace así. Cristo, el Señor Jesús, no vino a regañarte, sino a alimentarte otra vez.
Y tú podrías estar pensando, debía haber hecho más, debía haber buscado más, debía haber permanecido más. Pero el Señor no comienza cuando un dedo acusa, sino comienza cuando sus brazos se abren. Por su culpa, por su gran culpa, porque usted es malvado, es que usted es más perezoso, más flojo, mejor dicho, trabaja más un gorgojo en un río. Oh, ven, tranquilo, siempre estaba aquí dispuesto. Porque Lucas 15:20 dice, y aun cuando estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Imagínense, lo besó, se echó en su cuello, lo abrazó, hijo. Póngale la mejor manta el cordero, póngale el anillo, póngale zapatos, traiga la túnica. Hagan fiesta, este era mi hijo, estaba perdido, estaba muerto, ya resucitado. Amado, cada vez que tú te equivoques, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Retómalo, créelo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo valí la sangre de Cristo. Amén. Cada gota, cada uno de los que estamos aquí, no solamente los que estamos aquí, aún los que están haciendo las cosas en delitos. ¿Por qué las hacen? Porque no saben que son amados. Les han metido mentiras el adversario. Amén. Hebreos 4:6 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mira, no pregunta hace cuánto dejó de tomar la medicina, sino dice, ¿te quieres sentar en la mesa? Hoy también está. Y terminemos. Yo sé que estos espacios cuando ahí es un bonito, quisiéramos quedarnos ahí, pero hoy hay que hacer más cosas, ¿no? ¿Llegaste cansado? ¿Estás vacío? ¿Estás viviendo de un recuerdo, de una dosis antigua? El Espíritu Santo no vino a avergonzarte, pero quiere recordarte que la fuente sigue abierta. Amén. Que la mesa está servida y que la gracia, que es la persona del Señor Jesús, sigue disponible. Porque Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia y favor sobre favor, y el mismo que nos amó y que esa vez nos dio esa experiencia y esa plenitud, sigue constantemente diciendo, yo soy. Amén. Entonces los indesolables no son los que nunca se debilitan, son los que nunca dejan de volver a la fuente de la gracia. Amén. Porque la gracia sostiene y el infierno no puede devorar. Los indesolables no son los que descubrieron que en Cristo siempre hay una dosis, sino que pueden permanecer. Amén. En Él. Que encontraron gracia constante, más favor, más misericordia, más poder, más vida, más amor, más presencia, más plenitud, más de nuestro amado Señor Jesús, más de la fuente que nunca se seca. Su gracia nunca se agota, su amor nunca disminuye y su plenitud tomamos todos día tras día, dosis tras dosis, gracia sobre gracia. Y mientras haya gracia habrá esperanza, mientras haya gracia habrá más fuerza para continuar, mientras haya gracia habrá un mensaje siempre preparado para volver a Él, una mesa siempre servida, porque los indesolables no permanecen por lo que hicieron por Cristo. Los indesolables permanecemos por lo que Cristo sigue haciendo por nosotros. Amén. No son lo que ellos hicieron, porque no presumo de lo que yo hice, sino de lo que Él hizo por mí todos los días. Generosas y abundantes bendiciones para todos.